Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar aquí, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que Dios me ha mostrado, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de un discípulo, que es Pedro, ¿verdad? Ya hemos visto o escuchado prédicas y muchas veces pues nos enseñan de una u otra manera de cómo estamos. Él es un ejemplo, ¿verdad? Él es un ejemplo en el cual también Dios lo pone para cada uno de nosotros en diferentes maneras, mis hermanos. Este título de la prédica se llama Yo fui quien te llamé. ¿Sí? Ay, así, hermano. Aquí la dejo. Gracias, mamá. Hay unos versículos el cual no les pedí a mis hermanitos que lo pusieran, ¿verdad? Es Juan, el capítulo 21, del 15 al 18. Dice que ahí podemos encontrar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús resucita y aparece a Pedro, ¿verdad? Todos sabemos, se puede decir que esa historia, ¿verdad? Esa anécdota, esa verdad que todos lo sabemos, ¿verdad? Luego de que Pedro pues lo negara, ¿verdad? Lo negó al Señor antes de, pues sí, de que el Señor padeciera por nosotros y muriera y resucitara, ¿verdad? Podemos ver en la vida de Pedro, hermanos, pues que es casi como una poesía, ¿verdad? Podemos verlo así, estudiarlo y verlo, imaginarnos y decirle a Dios de verdad que tú usaste a algunos hombres y tú los llamaste para un propósito, ¿verdad? Bueno, pues esa es una vida de Pedro muy paralela, mis hermanos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que Pedro se encuentra con Jesús la primera vez en su oficio de pescador, hermanos, ahí en Lucas 5, ¿verdad? En esa escena el Señor pues da una pesca inolvidable, ¿verdad? Vamos a pedir a mis hermanitos de multimedia que pasen un pequeño video, es pequeño, para que lo veamos, hermanos, y a través de eso pues lo vayamos analizando. ¿Por qué el Señor puso eso, verdad? Por favor, hermanitos, gracias. Yo creo que se imaginarán, dirán, bueno, pues hemos visto muchas veces, ¿verdad? O sabido de la pesca milagrosa, pero Dios tiene un propósito, hermano, por el cual yo le preguntaba, Señor, ¿qué voy a pasar a decir? Y me dice, tú no vas a decir nada, ¿verdad? Y fíjense que yo veía a los hermanitos que han pasado. Yo, Señor, tú estás usando mucho a mis hermanos, a los jóvenes. Pero gracias, Señor, porque también a los jóvenes, chavorrucos, nos estás enseñando, mi Señor. Creo que debemos de aprender algo nuevo cada día, jóvenes y un poco más grandes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tanto que queda impresionado de Jesús, o sea, Pedro, ahí en Lucas 5:8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Jesús confirma, ¿verdad? Confirma las intenciones con Pedro. Dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Creo que muchas veces, mis hermanos, nosotros a veces, por andar un poco separados de Él, pues tratamos a veces de avergonzarnos, de que le fallamos, ¿verdad? Pero ahí dice el Señor que Él confirma las intenciones con Pedro. Lo estaba llamando a una vida diferente a esta, a una vida diferente de su oficio, de su trabajo, hermanos, ¿verdad? Dice en el libro de Lucas 5:10, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Lo escuchamos ahorita en el video. Pero vean cómo le entró a Pedro como temor, ¿no? ¿Quién es este hombre?
al grado que le llega a decir: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Muchos hemos escuchado cómo era Pedro, o hemos investigado cómo era Pedro, ¿verdad? Todos los discípulos fueron diferentes. Unos trabajaban en algo, pues no sé, que pensaban mucho en hacer su trabajo, en su coquito, ¿verdad? Pero Pedro pues era como, a lo mejor, bueno, yo me pongo en su situación. Antes de pequeño, pues yo me iba a trabajar en el campo con mis parientes, mis tíos. Y lo que hacíamos pues era nada más sembrar. No era tanta ciencia. Y Pedro pues se dedicó a pescar. Lo único que tenía que hacer es echar la red, bueno, ir al mar. ¿Sí? Dice, el capítulo 11 termina con dejándolo todo. Le siguieron, pero ahí dice que le siguieron, ¿verdad? Pedro también iba ahí, dejándolo todo lo que tenían ahí, su trabajo. Muchas veces nos explican también, y también lo hemos leído, que muchos dejaron también sus casas, sus familias, ¿verdad? Por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le resume, todo, solo que le siguieran. No le dio mayores detalles a nadie. Jesús tenía un plan tan real con este hombre que incluso le cambia el nombre, ¿verdad? Ahí en Juan 1:42 le dice: tú eres Simón, ¿verdad? En otros dice Cefas, pero ahora de adelante te llamarás Pedro, ¿verdad? A nosotros no nos va a cambiar el nombre, hermanos. Ya lo tenemos, no se espanten, hermanos, por los que tienen que compartir, ¿verdad?, las herencias. No, hermanos. Aquí no nos va a cambiar el nombre, pero nos está cambiando nuestra manera de ser, de vivir, ¿verdad? Dice que son muchas escenas que confirma que fue el Señor quien llamó a Pedro. En Mateo 16:18, ¿verdad? Dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y fíjense lo que sigue: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Fíjense qué es lo que le dijo, ¿verdad? Jesús le dice que las tinieblas no le dice que no lo iban a tocar, sino que le dice que en su vida no iban a prevalecer, ¿verdad? Y nos habla también, bueno, el Señor le dice: hay tiempos, temporadas para cada uno de nosotros, mis hermanos. Jesús a Pedro le anunció de unas temporadas, algunas buenas, otras malas. Jesús le revela lo frágil que podía llegar a ser. Ahí en Juan 21, del 15 al 18, ¿verdad? Cuando le habla, ¿no?, que también de que no lo iba a negar. Le habla también el Señor Jesús: apacienta mis ovejas. Vamos a ver todo eso, ¿verdad? Realmente vemos que Dios, el Señor Jesús, le está diciendo que no va a ser tan fácil el seguirle, porque iba a haber temporadas buenas y malas, ¿verdad? Dice: las puertas del reino de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes, sino que le dice que en su vida pues no iban a prevalecer. Y dice ahí en Lucas del 22, 31 al 34, dice: Simón, Simón, mira que Satanás, fíjense también, otra cosa que le advierte, y le dice: ha pedido zarandearlos a ustedes. Le dice que a todos, no nomás le dijo que a Pedro. Pero es algo muy bonito, algo hermoso. Está hablando solamente de Pedro, mis hermanos. Y sobre esta, como dice, lo pidió para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dice el Señor, algo que lo confortó.
pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que no falte tu fe. Y tú, dice, y tú, yo, o ustedes, ¿verdad? Digan yo, ¿verdad? Cuando te hayas vuelto a mí, cuando lo hayamos buscado, cuando hemos reconocido que Jesús solamente puede sacarnos de donde estamos, cuando regresamos a Él y reconocemos que Él es el único que nos va a ayudar, dice, tú vuelto, ¿verdad? Le dirás, fortalece a tus hermanos. Hermanos, cuando pasamos algo difícil en nuestras vidas, sentimos que ya no podemos. Todos hemos pasado cosas pues malas, pero también buenas del Señor. Le damos gracias a Dios porque todas las temporadas malas se las hemos puesto en sus manos. Yo le decía a Dios, a muchos de mis hermanos les dije, en el trabajo están corriendo gente, no me preocupa eso, sino que corrieron a mi jefe. Y tenía yo una comunión con él casi íntima, ¿verdad? De amigos. Y de ahí empezaron problemas contra mí. Le decía a algunos hermanos, no sé qué quieren, a veces hasta ya ni quiero ir. Nos sentimos a veces tan mal, hermanos, en esas temporadas, que queremos dejar lo que nos ayuda, lo que nos da la salida, lo que nos da la fortaleza, que es el Señor Jesús, que es su palabra. Y todos pasamos por esto. A veces nos los callamos, hermanos, pero no saben que a veces nosotros cuando estamos en la puerta también traemos algo. A veces nos ven con un rostro tal vez triste y lo piensan que es uno enojo. No, hermanos, somos carne, somos humanos y todos traemos algo. Hace tiempo estaba yo igual, una temporada muy fea, muy fuerte, era familiar. En esa ocasión recuerdo que me tocó predicar en casa de restauración. Tanto me estaba oprimiendo, hermanos, ese problema, que hasta ya no sabía ni dónde estaba, podía yo encontrar la palabra de Dios, lo que Dios había puesto en mí. Muchas veces no oramos, ¿verdad?, unos por otros. No volvemos al Señor y digo, tal vez mi hermano esté pasando esto. Y lo dejamos, mis hermanos. Nos saludamos y siempre nos preguntamos, ¿estás bien? Y nosotros decimos que sí. ¿Para qué, hermanos? A lo mejor si Él no me va a ayudar, ¿para qué doy lástimas? Pero, hermanos, hay que volvernos. Dice el Señor Jesús, cuando pases cosas así, y vuelto a mí, conforta a tus hermanos. No dice nada más, pídeme, te voy a sacar de ello. Y sí lo hace. Pero, hermanos, es bueno. Cuando nos saca, estamos gozosos. Y eso es bueno, alabarle a Dios. Pero a veces hacemos caso omiso de que también apoyemos a los demás. A veces no los podemos sentir ni para darles un abrazo y decirles, hermano, te amo. Algunos hermanos los he abrazado y les he dicho, no sabes cuánto te amo, mi hermano. Y lo siento en mi corazón de ver a mis hermanos cuando les doy un abrazo. A las mujercitas, a las niñas, por respeto, pues no las abrazo tan fuerte como a los hermanos. Pero créanme que muchas veces necesitamos acercarnos a cada uno de ellos. Y lo más importante, hermanos, que cuando pasemos alguna tribulación, es volvernos primeramente al Señor. Como le dijo Jesús a Pedro, tú vuelto a mí,
¿verdad? Fortalece a tus hermanos. Dios va a hacer grandes cosas, hermanos. Ha hecho muchas cosas. Grande es mi Dios. Y lo puedo decir. Yo le decía a la pastora Norma, creo que no voy a llegar ese día. Me están oprimiendo en el trabajo y me ponen más cosas que hacer para que, creo que hasta para que llegue yo tarde. Y dice mi hermana, hay que orar. Dios va a abrir puertas. Dios lo va a hacer. Y yo le doy las gracias a mi Dios de veras por la vida de todos ustedes, de la pastora Norma, porque ha sido un gran apoyo, un consuelo. Ella lo dice tan tierno, tan segura, que lo transmite, hermanos. Transmite la fe, transmite el amor que ella también nos los da, hermanos. Creo que en esas temporadas tenemos que volvernos al Señor, hermanos. El Señor no se cierra, hermanos, para con nosotros. Muchos hermanos ya no han venido y tenían un cargo. Muchos hermanos piensan que no los queremos, pero sí. Yo le decía al Señor, ¿cómo me puedo decir que usted los está trayendo? Porque usted fue quien los llamó. No lo llamó el hermano ni la hermana que a un tiempo le invitó para acá. Fue Jesús a través de él. Fue Jesús que lo trajo, pero para trabajar, hermanos. Muchas veces han hablado aquí de los talentos, hermanos. Pero hoy el Señor dice, yo fui quien te llamé. Sigue lo que yo te puse en tus manos. Trabaja para mí, no para el hombre. Dios es bueno, hermanos. Y hemos hablado mucho de que Él llega pronto aquí. Él viene pronto, mis hermanos. Y es la oportunidad que cada día tenemos. Es que Él nos está hablando que lleguemos a Él. Que veamos que si algún hermano, si yo le hice mal a alguien y por eso se desanimó, perdónenme, hermanos. Pero si alguien de nosotros que estamos aquí ofendimos a alguien, acercarnos a ellos, como dijo el Señor Jesús. Pero tú vuelto, Pedro, después que los zarandee, ve a tus hermanos y confórtalos. Muchos tenemos deseos, pero nuestro corazón a veces no está dispuesto por resentimientos. Y yo lo digo, ¿verdad? Por mí. Hoy nos va a limpiar. Ya nos ha limpiado el Señor. Digo, perdóname, Señor, yo no puedo subir con cosas que me estorben para buscarte. Si yo ofendí con algo y mis hermanos no se han acercado, incluso si yo ofendí hasta tu siervo, perdóname, Señor. Pero permite que yo sea un Pedro, todos mis hermanos sean un Pedro y que fortalezcan a mis hermanos. Somos una iglesia, como han dicho mis hermanas, somos una iglesia y el que se mete con uno, pues se mete con toda. Y que así sea, mis hermanos. Todo lo que pasemos por tribulación, todos nos involucremos, mis hermanos. Nos da gusto que oremos también por los de afuera. Me da gusto que traigan peticiones en las oraciones y nos unamos. Así quiere el Señor que nos unamos en amor. Que nos unamos unos a otros. No importa lo que estemos pasando. Muchas veces no le vamos a decir a todos, porque a veces queremos decirle nada más a los que les tenemos confianza. Pero creo que nos debemos de dar confianza a todos, mis hermanos, para que cuando venga la temporada buena, hermanos, también nos gocemos, mis hermanos, porque el Señor nos va a usar para confortarnos unos con otros. Después Pedro le dijo, estoy dispuesto a ir contigo, ¿verdad? Tanto a la cárcel como a la muerte. Pero te digo que hoy mismo
Antes que cante el gallo, le dice el Señor Jesús, 3 veces. Y sabemos todos qué es lo que pasó. Lo negó. Jesús le dice que Satanás quería zarandearlo, no solo su vida, sino la de todos, mis hermanos. No es casualidad que todos pasemos por algo, ¿verdad? Pero póngase, hermanos, en las manos de Dios y dígale, esas palabras tal vez sean para mí. Yo quiero confortar a un hermano que sé que está pasando por esto. Hasta que finalmente llega la escena de Juan capítulo 21, una escena particular, porque allí se sentía como un traidor, Pedro, que volvió a hacer lo que ya Jesús le había dicho que no hiciera, ¿verdad? Jesús le grita desde una orilla y no se imaginaban que Jesús era él el que le gritaba. Muchas veces volvemos a hacer lo mismo, hermanos. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que lo iba a zarandear, que iba a hacerle muchas cosas, y Pedro le contesta bien fiel, no importa, yo iré a la cárcel, si quieres hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Lo negó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había temor, indisposición de Pedro. Pero aún así, mis hermanos, dice el Señor Jesús, Él tenía un propósito para él. Así en nosotros, mis hermanos. No importa las veces que volvamos a hacer lo mismo. Si nosotros llegamos al Señor a arrepentirnos, Él va a cumplir el propósito, mis hermanos. Va a cumplir el propósito que le puso a usted, hermano. Si usted lo llamó para ser diácono, hermanos, acérquese al Señor. Ya pasó por su temporada difícil, dele gracias y dígale, heme aquí, Señor, ahora quiero trabajar, pero también quiero ayudar a otro hermano que estaba en esa situación. Debemos de tener valor, hermanos, para hacer eso. Debemos de tener amor a Jesús, porque pase lo que pase, nosotros ya nos llamó y tenemos que llegar a Él, a las buenas o a las malas, mis hermanos. El Padre dice aquí, el Padre lo llama recordándole que sobre su vida hay una palabra por encima de las temporadas difíciles, y es que haberlo negado tan solo fue una temporada, pero la promesa que había sobre él era el propósito, y dice que el propósito eterno, hermanos. No aquí, eterno. El propósito de Dios eterno es que lleguemos nosotros a Él, aún en el cielo, hermanos. Él nos está esperando, mis hermanos. La vida de cada uno de nosotros, hermanos, es la misma siempre, lo que tú llevas. En el trabajo que estés, en el oficio que estés, es lo mismo, más que diferente. Lo que va cambiando son las maneras y las temporadas que hay en nuestras vidas. Porque el enemigo siempre va a estar queriéndonos zarandear. Pero Jesús dice, ten fe, porque yo he orado por ti. Imagínense, hermanos, el mismo Jesús ha orado por nosotros, así como Pedro. Dios es bueno, hermanos. Él nos presenta hoy de lo que estábamos viviendo, que estamos viviendo, para que nos demos ánimos unos con otros, nos fortalezcamos unos con otros, mis hermanos. Todo va cambiando en nuestras vidas, pero Dios lo va a moldear. El problema que estamos pasando es porque Dios también está permitiendo hasta dónde tenemos la fe. Como a Pedro le dijo, pero ten fe, y ya vuelto a mí, ve con tus hermanos y fortalécelos. Ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, ¿verdad? Creo que muchos conocemos, ¿verdad?, los tiempos que dice
en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios es perfecto, Dios nos conoce y tenemos que pasar por temporadas difíciles y buenas, hermanos. Creo que en cada uno de nosotros a veces ha habido desánimo. Hasta el mismo siervo de aquí, ¿verdad? Dice, no sé, a veces quiero hasta tirar la toalla. Desgraciadamente, algunos la tiran, hermanos. Pero hay que ayudarlos, apoyarlos, hermanos, para que esa toalla no la tiren, mis hermanos. No la tiremos. Todos estamos propensos, hermanos, a tener una temporada difícil. En cualquier parte, donde quiera que estemos, de nuestros trabajos, hasta en nuestra propia familia, hermanos. El Señor dice, yo fui quien te llamé. Si está usted aquí, hermanos, aquí se habla la palabra de Dios y se alaba a un Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso, al gran yo soy. Él fue el que nos llamó a través de Jesús, hermanos, para que nosotros volvamos a Él si hemos caído alguna vez en una temporada fuerte. Es como un adolescente, ¿verdad? Que no quiere crecer, se queda en la temporada de adolescente, hermanos. Está en su mundo, no quisiera salir de ahí. Vive la primavera ahí en su vida. Todo es feliz y color de rosa por su edad. Aunque pasen los años, también dice, el niño siempre disfrutará su temporada. Pero es cuando ya tú te transformas en hombre que debes de decidir. Por eso la Biblia ahí en 1 Corintios 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Esas son también temporadas, hermanos, de nuestras edades. A veces nos dicen, pues ya estás grande y todavía haces cosas que no son buenas. La temporada de ser joven pasó bueno, yo lo hablo de mí, ya pasó. Ahora estamos viviendo por lo que nos toca, hermanos. Dejamos de ser niños algunos o todos, fue su tiempo, pero ahora que ya somos mayores, hermanos, debemos de pensar como grandes, hermanos, porque hemos dejado lo que era ya de niño, mas ahora ya somos hombres. Debemos de ser maduros también, hermanos. Ya las temporadas pasaron. Las temporadas que estamos viviendo son las espirituales ahora, mis hermanos. Y hay un texto hermoso, ¿verdad? En Jeremías, ahí en 17:16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a tu castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, la podemos buscar. Él cuando nos habla está presente. La Biblia siempre va a permanecer viva en nuestras vidas, hermanos. Hoy Dios, hermano, nos está diciendo una pregunta. ¿Te basta conmigo?, dice el Señor. Y lo que más a veces no podemos, no sé, manifestar o decir, dice el Señor como a Pedro, ¿me amas? ¿Qué haces haciendo lo mismo de cuando te encontré? Hermanos, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Volvemos a irnos al mundo? ¿Volvemos a caer en el mismo pecado, se puede decir? Es lo que nos está preguntando el Señor ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿No te basta conmigo?, dice el Señor. ¿No me amas? Estás haciendo lo mismo que cuando te encontré. Como cuando nos encontró, hermanos.
Yo me escondía. Decía, yo no quiero oír la palabra que dicen que de la Biblia me va a quitar mis gustos, mis diversiones. Me va a quitar lo que me gusta. Y estamos volviendo a eso, hermanos. Dice el Señor que estás haciendo lo mismo que cuando te encontré. Y es una pregunta, ¿por qué estás haciendo lo mismo? ¿No me amas?, dice el Señor. Eso nos está hablando a cada uno de nosotros, mis hermanos. A todos nos está hablando hoy. Yo soy el primero. Digo, Señor, gracias. Aquellos que nos verán por Face, lo van a ver, me dijo el Señor. Pero muchos no van, es día martes, Señor. Yo todavía le dije. Y me recordó. ¿Qué no lo graban? Esa palabra puede llegar al que no está en tu iglesia. Y de verdad le doy gracias a Dios porque sí nos habla, hermanos. Le doy gracias a Dios porque decía, ¿cómo al hermano, cómo a la hermana le habla a Dios? Es que me dijo Dios que esto, ¿cómo le va a hablar? Si habla a través de la palabra. Pero sí habla, mis hermanos. Cuando está usted leyendo la palabra de Dios y está en comunión con Él, le viene ese pensamiento y le da la respuesta. Pues gracias a Dios, mis hermanos, por estas preguntas que hoy nos dice que si no nos basta con Él, porque Él nos llamó, Él te llamó. Aquel hermano que irá a escuchar esta palabra también lo ha llamado. A mí me llamó y le doy la gloria a mi Dios y un privilegio el estar aquí en su casa. Dios nos sacó de muchas temporadas difíciles, pero aún hay. Pero dice el Señor, yo voy a orar y voy a rogar para que no falte tu fe. Que la fe no nos falte, mis hermanos. Y que volvámonos a nuestros hermanos también para confortarlos, mis hermanos. Cuando oramos y despedimos, dicen los pastores, salúdense, abrace a su hermano. Pero lo abrazamos por obediencia nada más. Pero hay que abrazarlo, hermanos. Sentir qué es lo que quiere. Amarle, hermanos. Como el Señor que dice, ¿me amas? ¿Qué haces haciendo lo mismo que cuando te encontré? Yo no te llamé para que te estés sufriendo solo en las temporadas difíciles. Yo te llamé a ti como a Pedro. Yo te llamé a ti. Y dice su nombre de cada uno de ustedes, el mío. Hoy el Señor nos recuerda que Él nos llamó, mis hermanos, en las temporadas difíciles, en las buenas, en los oficios que tenemos, como Pedro, ¿verdad? Que le dijo que ya iba a ser pescador de hombres. Tal vez nosotros tenemos un trabajo secular en una empresa, pero el Señor nos llamó, estando donde estemos. Y hoy Él dice, vuélvete a mí. Ya no hagas lo mismo que estás haciendo, como cuando te encontré. Ahora es diferente, hermanos. Dios te está llamando, nos está llamando, hermanos, para lo que Él nos ha encomendado en su casa, para el servicio. Si ha pasado temporadas difíciles, recuerde que hoy le dice el Señor, yo te llamé. Él nos ha llamado, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. El Señor, a pesar de cómo somos, mis hermanos, a veces indiferentes unos a otros,
Él nos dice hoy te llamé. Hoy quiere que le digamos que sí le amamos, que ya no vamos a hacer lo mismo que cuando nos encontró. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque sobre todas las cosas, mis hermanos, Él nos ama. Las cosas que hagamos mal por pereza o por desánimo, hoy nos dice, no sigas haciendo lo mismo, porque yo fui quien te llamé. ¿Sí? Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre, mi Dios, y te damos las gracias, Dios Todopoderoso, por darnos esta bendición y esta oportunidad, mi Dios, de pedirte perdón, Padre, porque a veces hay desánimos en nuestra vida, Padre, en nuestro corazón, pero somos a veces miedosos o cobardes, Señor, de volvernos a ti, Padre, y pedirte perdón por lo que hemos hecho mal, mi Dios. Hoy nos has llamado, mi Señor, una vez más, porque tú dices, yo te llamé. Y aquellos que nos han de ver, Padre, a través, Señor, de las redes sociales, también te está llamando. Deja de hacer lo mismo que cuando nos encontró. Dejémonos de hacer lo mismo. Hoy somos fortalecidos por esta palabra, mi Señor, y permite que cada uno de tus hijos, papá, se vuelva a ti, Padre. Hoy habla su